Hemos anhelado salir o juntarnos con nuestros seres queridos. La pandemia nos recuerda que los seres humanos solo nos desarrollamos en comunidad. Por eso necesitamos cuidarnos para cuidar a nuestros afectos. La principal acción para protegernos es vacunarse. Si aún no te vacunaste, hacelo por vos. Hacelo por todos y todas. En el Consejo Deliberante de Río Cuarto, entramos todos. A toda hora, en todo momento, la información está en el aire. 102.9. Te mantenemos informado. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. (102.9) 17:41 en todo el territorio argentino y continuamos en un nuevo bloque de GPS de Noticias y le damos la bienvenida a nuestro columnista de los días martes. Hablamos de Miguel Ángel Beso. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás, Carlita? Bienvenida, Florencia, ¿cómo estás? Muchas gracias, bienvenido. Bueno, acá cerrando el año, que de algún modo no es más que ponerle un orden a la vida, pero en realidad es un día que nosotros simbólicamente consideramos que estamos despidiendo el año, ¿no? Uh-huh. Por lo menos en el programa, cada uno comenzará proyectos nuevos o renovará los que tiene. Es una etapa donde hay de algún modo algunos silencios que nos vienen bien en medio de una corrida importante, porque con toda esta movida que hay con la nueva realidad del virus y demás, bueno, estamos viviendo un tiempo que siempre fue de incertidumbre, uh-huh, pero que ahora tiene características visibles, ¿no? Antes no la veíamos, era incierta la vida, sí, pero no la detectábamos tanto. Ahora sí. Así que bueno, un gusto estar de nuevo acá en el programa y con Carla y con Florencia. Hoy con la ausencia de nuestro amigo Marcos, que seguramente andará recorriendo los caminos del mundo. Exactamente, sí. ¿No? Sí, totalmente, nos está escuchando. Así que si le querés mandar un saludo. Bueno, muy bien, un saludo para que este hombre descanse, ha trabajado mucho. Es que sí, también, ha trabajado un montón, se merece esas vacaciones. Sí, claro. La seguridad gratuitamente en una bodega. Es hombre claro, de seguridad en una se bodega, ha ido a sus pagos, a sus tantos pagos. Sí, porque la tonada de él es una tonada bien mezclada. Claro, Mendoza y San Luis. Tiene una parte por allá y otra parte por allá. Sí. Bueno, que descanse. Si no bien. Bueno, Miguel, ¿qué nos has traído en esta última columna del 2021? Ya, la verdad que no sabía por dónde podíamos encarar algún tema, porque viste que hacer conclusiones en todo lo que estamos vinculados de algún modo a lo que es estudiar algo, sabemos que todo es provisorio. Entonces, conclusiones cada vez tienen menos espacio. Son un intento de buscar una síntesis de algo. Pero yo preferí buscar otro camino y pensaba esto. Digo, nosotros entregamos nuestras vidas a lo que puebla nuestras ideas todos los días. Hoy nos levantamos con ideas y le entregamos la vida a esas ideas de hoy. Uh-huh. ¿No? Y mañana reforzamos esas ideas y le volvemos a entregar nuestra vida a esas otras ideas. Y por ahí renovamos las ideas o las cambiamos, no sé si las renovamos, y volvemos a entregar ese otro día la vida a esas ideas que nos pueblan. Dentro de estas ideas que pueblan nuestros días y a la cual le entregamos nuestra vida, aunque parezca un juego de palabras, pero es demasiado cierto, uno se queda pensando siempre que las palabras tienen un rol demasiado importante en la comunicación, más hablando con dos comunicadoras. El lenguaje. Y siempre hay algo que no está dicho y que cuesta decirlo, ¿no? Hay algunos que dicen que las palabras son como un bisturí, que como que ahondan heridas. Uh-huh. En realidad siempre hay algo que nos excede, que no podemos decir.
que no podemos expresar. Hay algo que nos supera en intensidad y no podemos encauzar con palabras, ¿no? Y de algún modo esto hace que a veces nuestro malestar esté vinculado a cómo decimos o no podemos decir, porque en realidad nos cuesta mucho decir lo que sentimos. Tratamos de ver si encontramos la palabra adecuada, pero nos cuesta. Esto llevado a la actividad de la vida pública está mucho más enredado porque se ve más, aunque lo que hablamos primero es bastante más complejo que lo que vamos a hablar en este segundo plano de la conversación, que es los términos que se usan en la democracia en los últimos tiempos y que han ido perdiendo sentido o han cambiado el sentido que tenían, se han ido incorporando de acuerdo a donde uno esté parado en determinado pensamiento que está, se para desde ahí y desde ahí interpreta la palabra, por ejemplo, democracia, o por ejemplo, qué significa la política. Uno le da terror escuchar tantos dirigentes políticos utilizar mal la palabra política, pero mal, o sea, desnaturalizada prácticamente, parcializada, diría yo. Y también, por ejemplo, el término populismo, que ha tomado mucho auge, pero que se le viene dando distintos sentidos, depende del lugar del planeta donde nos situemos. En la Argentina se le da uno u otro sentido. Por eso me pareció que hoy volver a las palabras, a esto que tanto nos cuesta para representar lo que sentimos, lo que pensamos, es de alguna manera ir cerrando el año diciendo, bueno, ¿qué valor tiene el poder comunicarnos? No digo absolutamente bien porque es imposible, porque el lenguaje es limitado, pero que relativamente bien. Y bueno, empecemos por la idea de lo que es la democracia, ¿no? Generalmente identificamos a la democracia como el gobierno de todos, para todos. Y a la vez también la identificamos con un conjunto de variables que deben respetarse. Elección popular, es decir, por el voto, división de poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, periodicidad de los mandatos, como dice la Constitución, y el respeto de las leyes vigentes. Aunque uno ve que en los últimos tiempos, por lo menos en esta zona del planeta, en estas regiones, da la sensación que ahí termina la democracia. Sin embargo, uno ve cómo cada vez más gente queda fuera de la vida cotidiana medianamente que brinda condiciones para el desarrollo personal. Hay mucha gente que está fuera de esa posibilidad. Y uno dice, ¿hay algo más democrático que tanta gente esté afuera? No, porque en realidad si es el gobierno del pueblo y para el pueblo, ¿cómo hay tanta gente afuera? Quiere decir que en realidad nosotros estamos quedándonos en la perspectiva regional con la idea de democracia formal. Y nos falta un poco profundizar en un concepto que se hablaba en otras décadas y se ha abandonado, que es el de democracia económica, democracia participativa, por ejemplo. Es decir, no hay democracia si no hay un sentido integral del concepto y solo nos referimos parcialmente a una parte del concepto. Por ejemplo, la formal. Pero si no hay democracia económica, ¿y qué sería la democracia económica? La democracia económica sería esta posibilidad de que la mayoría de la sociedad tenga condiciones mínimas para tener un desarrollo personal digno. Para lo cual tiene que haber más acceso de las personas a la economía, pero por sobre todas las cosas, más posibilidad de tener incidencia en las decisiones que se toman. Porque lo que uno ve en esta democracia, que en lo formal a veces en este tiempo se lo identifica solo con la república, con esta idea de república, que es muy valorable, pero falta la otra parte, hace que solo algunos tomen decisiones. En lo económico
en beneficio de uno y en perjuicio de otros. Y solo algunos terminan constituyéndose en grupos cerrados, elitistas, que tienen su verdad, en donde poco están representados los sectores mayoritarios. Por lo tanto, democracia formal sin democracia económica y participativa, donde las decisiones las pueden tomar mucho más de los que las pueden tomar hoy, es un concepto de democracia que puede transformarse en una contradicción permanente. Es decir, hablamos de democracia, pero hay mucha gente afuera del sistema. Claro. Hablamos de democracia, pero hay muy poca gente consultada. Hablamos de democracia, pero hace mucho que no se votan tantos sistemas de participación que tiene la Constitución Nacional Provincial y la Carta Orgánica. Hablamos de democracia, pero cada vez son menos los que toman decisiones. Por ejemplo, no sé qué opinan ustedes. No, sí, tal cual, Miguel. Desde el comienzo de esta charla que estamos teniendo con el tema de la importancia de las palabras, la fuerza que tiene, digo, el periodismo utiliza como principal herramienta la palabra, el discurso, los políticos también. Son herramientas de, incluso, bueno, un poco dentro del periodismo feminista es una de las herramientas que tenemos para transformar la realidad. Es un trabajo que se hace diariamente y que, bueno, como vos decís, algunos lo pueden usar para unas cosas y otros para otros. Digo, los intereses intervienen en esto que es la comunicación y el poder enviar determinado mensaje con un determinado recorte y etcétera. Y por otra parte, la democracia económica, que esto que nos estás explicando, que realmente nunca lo había interpretado de esa manera la democracia, ¿no? Uno se lo asimila directamente con la parte más formal que vos nos explicabas, que hemos hablado incluso siempre acá en las columnas, y creo que es súper importante que se pueda tener en cuenta esa otra pata, y que es la que genera, o sea, digo, la desigualdad, la brecha entre unos y otros, y el que estén fuera del sistema. Sí, porque los grupos de presión que tienen después los gobiernos para sentarse a conversar son grupos muy chicos, poco participativos, y vienen en nombre de todos, claro, los del sector, y ahí no se abre esa democracia económica. Como este término también puedo mencionar esta idea de la actividad política como una cuestión solo vinculada a los dirigentes de los partidos políticos, que verdaderamente es un concepto muy pobre, o solo vinculada a la actividad del Estado. Claro. Sí, hay autores que hablan que preferencialmente o prevalentemente es la actividad del Estado. Pero, primero, no es solamente la actividad de los partidos políticos, no es solamente la actividad vinculada al Estado, sino toda agrupación que se conforma con objetivos determinados para lograr cambios o modificaciones en algo que está buscando. Una vecinal, una cooperadora, un proyecto de radio, un proyecto de programa, digamos. Cada vez que hablamos de que hay que tomar una decisión en grupo que impacta en algún sector, estamos hablando de la actividad política. No como mal la hablan muchísimos periodistas porteños. Siempre hago la diferencia entre lo porteño y el interior, porque somos casi dos países. Y terminan hablando de que la política debe reducir el gasto. Bueno, yo pregunto, ¿a qué se refieren eso? ¿Que hay que reducir los movimientos sociales que ayudan a la gente? No, bueno, expliquémoslo bien, porque se está refiriendo a los partidos políticos, los cargos de los funcionarios, pero es muy chiquito el concepto, el uso de la palabra para el verdadero concepto que ha tenido el desarrollo de la historia. Me da la sensación que las nuevas corrientes económicas quieren destruir el lenguaje utilizando con pobre asignación conceptual al término política. Y el último, después le pido opinión, la vamos a invitar a Florencia también, es la idea del populismo. A mí me llama la atención porque el origen del populismo, en términos muy generales, nace en Rusia el término, ¿no? El término nace en Rusia allá por 1870, en algunos movimientos vinculados al socialismo. Pero fíjate con qué concepto nace, porque yo escucho que la idea de populismo está vinculado como una crítica a la centroizquierda. Sin embargo,
ni el origen ni el concepto en el mundo de populismo es exclusivamente este. Diría que en algunos lugares es totalmente distinto. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de populismo? Y en su origen, decía recién, cuando se empieza a utilizar esta palabra populismo, se dice que antes de tomar el poder, los grupos organizados deben aprender del pueblo. De ahí viene la idea de populismo. Es decir, una persona que quiere acceder al poder debe aprender del pueblo, su idiosincrasia, su forma de ser, su manera de expresarse. Así que era un concepto interesante, ¿no? Sí. Luego empieza a tomar en otra época una visión más negativa, un concepto más peyorativo, que es la idea de que los populistas son aquellos que utilizan determinados discursos para enfrentar a la sociedad. O sea que perfectamente hoy se lo podríamos dar. No quiero nombrarlo porque cada vez que lo nombramos le damos entidad a un nuevo diputado nacional porteño que vive haciendo enfrentar a la sociedad, además de los que utilizan al odio como deconstrucción democrática. O sea, los que destruyen la democracia, agrediéndose todo el día y poniendo los de allá y los de acá, los nuestros y los enemigos. Es decir, ese también es un concepto que después se afianzó en una etapa de la historia como populismo. Los grupos, podríamos decir los partidos hoy, que generan odio entre sí, también son versiones populistas. Después también empezó a aparecer la idea del populismo con aquellos que utilizan un determinado discurso para ingerir, sembrar ideas falsas de un proyecto político. Laclau, Ernesto Laclau, que es un pensador argentino, pero muy reconocido a nivel mundial, lo utilizó en un sentido positivo, como una representación más vinculada a los sectores populares. Y hay otras concepciones que dicen que el populismo tiene que ver, está muy vinculado al arte, tiene que ver con aquello a lo que podemos acceder, a lo que pueden acceder la mayoría de los sectores populares, por ejemplo, a determinada música. O sea, veamos la cantidad, y los que me quedan por decir. Hay mucha idea de populismo. Ahora, sin embargo, se utiliza en un modo peyorativo en contra de un sector. Y yo podría decir que acá, si es por el odio que se promueven unos con otros, hay varios sectores populistas. Donald Trump, podríamos decir que es un populista, Bolsonaro, podríamos decir que es un populista, y tantos otros más, además de lo que pueden señalar en la Argentina. Digamos, una manera de volver a utilizar la palabra con algún sentido. Sabemos, ¿no?, todos nosotros que las palabras terminan siendo convención entre partes, ¿no? Pero es interesante volverla a discutir para ver de qué hablamos cuando decimos estas cosas. Bueno, ahora sí, les invito a ustedes para que vamos buscando el final. Bien, bien. Bueno, Flor, no sé si querés agregar algo, comentar algo. Lo que quieras, Flores. Sí. Bueno, no, me gustaría comentar de que sí, me parece que muchas veces estas palabras son utilizadas de acuerdo el partido político más que nada, en vez de a lo mejor utilizarlas con sus reales significados, o sí, más que nada del contexto en donde está ubicado cada uno, va a ser la definición que le demos, porque el populismo en Argentina más que nada se lo tiene como la parte de la sociedad como la más vulnerable a lo mejor, que va en contra de lo que es el capitalismo y a lo mejor de otras posturas tiene otro significado. Correcto. Bueno, Donald Trump no podemos decir que es un... Claro. Bolsonaro, y son expresiones populistas, es decir, tomadas desde que el populismo no es atributo de ninguna tendencia, puede estar en todos lados. Claro. Al igual que el concepto democrático. ¿Por qué tan pobre, no? ¿Por qué tan formal, tan minimalista? Si nosotros aplicamos solo el concepto de lo formal, no estamos definiendo la democracia. Diría yo que estamos engañando en cuanto significa la democracia. Y la idea de la actividad política que no quede circunscripta a los partidos, que parece la versión más pobre de todas, y después que no quede circunscripta solo al Estado. Digo, cuando yo estoy dando una opinión acá, y la estamos dando los tres juntos, estamos dando una opinión política más allá después de que hablemos de los conflictos sociales y la implicancia de la pobreza sin hablar de ningún partido, y estamos hablando de política, ¿no? O podemos estar hablando del proyecto del vecinalismo de la zona sur de la ciudad, porque son decisiones de grupo para impactar en algún sector. Hasta cuando hablamos,
la palabra termina siendo e impactando en otros, ¿no? Entonces, ¿por qué empobrecemos tanto la palabra, ¿no? Porque es cierto, nos cuesta darle un significado siempre a lo que nosotros sentimos, como empecé la charla, pero ha habido convenciones de lo que significaban, sin embargo parece que le estuviéramos cambiando estas convenciones para empobrecerla. Bueno, esta fue la idea de hoy. La verdad que haber compartido este año con ustedes ha sido una experiencia muy linda. Varias veces me toca hablar en medios, en este o en otros medios, pero en este es el que yo tengo habitualidad, en el que formo parte de un grupo. Y creo que es tan lindo y tan importante lo que pueden hacer ustedes, vos Florencia con tu programa de la mañana posiblemente, vos con todo lo que has hecho, son jóvenes, han hecho mucho, han sumado mucho, que podamos de algún modo contribuir, ¿no?, a encontrarnos entre los seres humanos. Creo que el gran mensaje de hoy es que no haya discriminación por nada, ni siquiera por lo que se vacunaron o no. No trabajar más los antis, buscar que construyamos desde un micrófono todo lo que signifique sumar. Saber que todos somos distintos, pero que nos hace falta y nos hace muy bien sentirnos gratificados, como yo me he sentido este año, con el afecto, con el cariño, la simpatía de Franco, que me invitó como un amigo, que yo lo hago de forma muy desinteresada y por el solo hecho de sentirme bien y tratar de que nos sintamos cómodos. La verdad, Miguel, bueno, Marcos no está, pero puedo hablar por él porque lo hemos hablado muchas veces. La verdad que esta columna ha sido, nos dio la posibilidad durante todo el año de sentarnos un ratito, aunque sea media hora, 20 minutos, 15, de reflexionar un poco, de detenernos y hablar un poco de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que pensamos, libremente, escuchándonos. Y la verdad que hemos disfrutado mucho esta columna con vos, así que te agradecemos un montonazo por haber sido parte de GPS de Noticias, segunda edición, todas las tardes acá los martes. Así que te agradecemos muchísimo. Florencia, nos veremos. Así es, nos veremos pronto. Bueno, un gusto, un abrazo para Franco, que fue el de la idea. Sí, totalmente. Le agradecemos al productor. Nuevo año para todos. Feliz año nuevo y que pases que tengas una linda fiesta y un nuevo año lindo. Sí, vacaciones también, felices vacaciones. Por favor, descansa, Miguel, descansa. Nos estamos viendo. Así pasó por el aire de GPS de Noticias Miguel Ángel Beso, columna de análisis de la realidad social y política. El tema de hoy, las palabras y la democracia.